Buenas noches, mi nombre es Lian Mora, soy estudiante de la carrera de Administración y Marketing y bueno, en esta oportunidad tengo el agrado de poder invitarla a esta pequeña entrevista. Quisiera saber un poquito más sobre usted, cuál es su nombre, su edad, su profesión y qué es lo que más le gusta de ella. Mm. Buenas noches, Lian. Gusto de atenderte aquí en esta entrevista. Bueno, mi nombre es Mila Calderón Rojas. De profesión soy docente y mi edad es 48 años. Bueno, lo que más me apasiona es la enseñanza, ¿no? Tanto de niños como en adolescentes. También doy para la parte universitaria, pero mi pasión es los niños y los adolescentes, ¿no? Y entre ellos los adolescentes, porque sé que es una etapa un poco, vamos a decir, difícil y bueno, hay que escucharlos, ¿no? En cambio, el niño es más espontáneo, es más natural, ¿no? Mientras que el adolescente, no, pues su mismo nombre lo dice, adolece de todo, entonces hay que escucharlo. Pienso yo que a través de todos los años de experiencia aprendí a escucharlos y a entenderlos. Sí, es muy cierto lo que nos comenta. En realidad, los adolescentes suelen ser un poquito más difíciles por todos los cambios que se da en su misma etapa, ¿no? Bueno, para empezar, quisiera saber en qué rango de edad se encuentran sus alumnos. Eh, bueno, enseñando en el colegio están entre los 11 y 17 años, ¿no? Porque este año estoy trabajando con los chicos de secundaria. Entonces estoy entre de primero a quinto año de secundaria, específicamente primero, segundo y quinto de secundaria. Wow, qué chévere. Y bueno, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que enfrentan sus alumnos al momento de aprender? Mira, uno de los problemas que se está dando, bueno, debe ser el caso de la pandemia. Los chicos han empezado a sentir las emociones un poquito como que no lo están sabiendo manejar, ¿no? Por el estrés, por el estar encerrado o por el miedo a salir. Generalmente es ese manejo de las emociones lo que no les está dejando fluir en sus aprendizajes, ¿no? Porque un adolescente es altamente sociable. Entonces, eso es lo que nos está faltando, ¿no? El contacto físico. Si bien es cierto, conversan por las redes sociales, como ahora por Zoom, se están viendo, pero falta ese el contacto físico que ellos tienen, ¿no? Al no tener esas emociones estables, entonces el estudiante tiene dificultad para sus aprendizajes. Ese es uno de los factores. El otro factor que se ha evidenciado es la falta de atención de los padres de familia. Piensa que quizás por la talla ya son adultos, pero no, son todavía jovencitos, todavía están en etapa de seguir aprendiendo, en etapa de seguir trabajando bajo normas, ¿no? Pero no, los chicos, muchos de los chicos están solos, ¿no? Y no se saben direccionar. Entonces, eso es lo que dificulta, ¿no? Lo que nosotros los maestros nos gustaría tener es ese apoyo del padre de familia al fijarle horarios, al fijarle tareas, no solamente del colegio, sino también de la casa, y hacer algo de recreación, ¿no? Al aire libre, llevarlos para que ellos puedan desestresarse y no tener miedo, ¿no? Ya creo que a estas alturas hemos aprendido a convivir con el virus y siempre con cuidado. Ujú. Sí, sí, tiene bastante razón. Es como que el alumno de por sí ya se siente un poco abrumado por toda la situación que estamos viviendo y a veces, como también lo mencionó, ¿no? Que los padres, como piensan que ya están grandes, ya pueden hacer todos, o sea, ellos solo, pero no es así, pues es como que igual siguen necesitando del apoyo de sus papás. Tal vez no tanto como los niños, pero sí necesitan sentir al menos ese apoyo de que no están solos y todo. Y bueno, para pasar a la otra pregunta, es que, bueno, ¿a usted le cuesta mucho captar la atención de sus niños, de sus adolescentes? ¿Y a qué cree que se deba?
Bueno, desde la presencialidad hasta ahora lo virtual, sí los chicos, vamos a decir en un 90%, eh, captan o logro, ¿no? Captar esa atención por lo que uso diferentes herramientas, ¿no? Siempre innovando, siempre investigando, ¿no? Ir a la par con ellos porque esta generación es una generación digital, ¿no? Y saben manejar, saben investigar y hay que, los maestros tenemos que seguir esos pasos de ellos, ¿no? ¿Qué tanto investigan ellos, cómo lo manejan las diferentes herramientas? Entonces, hay que ir a la par y por ello, por ejemplo, uso metodologías más activas, ¿no? Por ejemplo, cuando voy a visualizar a la par cómo están trabajando todos, no compartiendo la pantalla, sino hay herramientas. Por ejemplo, estoy usando el GeoGebra Classroom, lo que cuando ellos van trabajando me permite ver todas sus pantallitas a la vez, ¿no? Ah, Y ellos están trabajando porque es algo lúdico que les estoy presentando, por ejemplo, cuando existe un triángulo o cómo genero, por ejemplo, un teorema de Pitágoras, pero ya trabajando como un rompecabezas. Entonces es atraparlos a ellos como jugando, ¿no? Porque llevan todavía un niño dentro, todavía no han dejado de esa niñez que tan lindo la pasaron. Son adolescentes, sí, pero necesitan ellos a la vez jugar, divertirse, sentir que no se está forzando nada, ¿no? Entonces, a través de esas experiencias que ellos tienen, van aprendiendo, no es pues como hace 4 o 5 años atrás, quizás en la etapa, por ejemplo, de ustedes que han estado en el colegio, más era memoria, ¿no? Pero ahora no, las cosas se van haciendo un poco más contextualizadas, más experimentales, ya no es trabajar puro conocimiento, sino es trabajar que ellos aprendan a razonar, aprendan a tener esa capacidad de autonomía en su aprendizaje, ¿no? Entonces les enseñamos a investigar o cómo aprender, ¿no? Ahí viene la frase, el aprender a aprender, ¿no? Entonces es un poco más divertido, que lleva tiempo, pero si ellos tienen esas técnicas, más adelante de por sí van a investigar cómo realizar diferentes ejercicios, por ejemplo, matemáticos, ¿no? O diferentes problemáticas. Así es, Lian. Entonces se está trabajando con diferentes metodologías. Por ejemplo, en mi caso, te mencionaba el GeoGebra Classroom, estoy trabajando el método Singapur, porque María Montessori decía, ¿no? El niño tiene la inteligencia en las manos y el joven también, porque investiga. mm, Así es. ¿No? Es una metodología mucho más activa. Paul ya un poco que he bajado porque es poco memorístico, y luego el aprendizaje por descubrimiento, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Porque un problema no puede ser abordado de una sola manera, claro. ¿no? O no puede ser solucionado de una sola manera, ¿no? Entonces, ellos, cada quien puede hacer sumando, multiplicando, no sé, dibujando, se hace 3 o 4 formas de solución, ¿no? Y parte de ellos, ¿no? Dejo que lean por ahí a través de preguntas, hago que reflexionen, ¿no? Es una metodología más activa. Entonces, eso también permite estar atrapados y que todos quieran responder, ¿no? Así es. Y exámenes, la verdad, 0 exámenes, ¿no? Porque estoy viendo cómo están ellos abordando un problema y a través de preguntas van respondiendo, ¿no? Entonces, están libres de exámenes, no tienen tensión en esa parte, ¿no? Pero yo a su vez estoy ahí atrapando las notas, ¿no? Sin que se den cuenta, solitos caen. Pececitos son y se vuelven en pescados. Así es. Qué chévere en realidad hubiese sido en esa etapa escolar sin exámenes. ¿Y cuando era todo presencial, utilizaba los mismos métodos o qué otros métodos empleaba? En algunas ocasiones, bueno, el colegio donde trabajo, no tenía mucha multimedia, vamos a decir, para trabajar, ¿no? Entonces todo se hacía en base a la pizarra, en base a papelotes, pero sí usaba, por ejemplo, material concreto, ¿no? Y ellos también iban investigando, ¿no? Cómo podían llegar, por ejemplo, recuerdo mucho un 6.º grado cuando
usaba los cubos Rubens para trabajar, por ejemplo, lectura de decimales, ¿no? O los bloques también, ¿no? Cómo, cómo iban a sumar, por ejemplo, esos decimales, cómo formaban, cómo cómo iban comparándolos, ¿no? Era también algo lúdico, ¿no? Y bueno, también en la pizarra les hacía manejar bastante lo que es las reglas, ¿no? Para qué tenía que usar las diferentes reglas, para qué me servía, ¿no? Por ejemplo, desde hacer simetría en la pizarra, y bonita experiencia. Y ahí, por ejemplo, los más traviesos eran los que enseñaban, ¿no? Y eso era también divertido, ¿no? Sí, Así es. y bueno, ya me comentó un poco sobre los métodos de aprendizaje que emplea para sus niños. ¿Usted siente que a todos les funciona por igual? Y en caso no, ¿qué suele hacer ante ese problema? Cuando hay un niño que no puede, en la clase, por decir, y no es que el chico no tenga la suficiente inteligencia, ¿no? Sino tiene un estilo distinto de aprender. Entonces, los docentes estamos llamados a ver de qué forma aprenden nuestros estudiantes, ¿no? Porque algunos son visuales, otros son kinestésicos, otros son auditivos, ¿no? Entonces, hay que irles descubriendo, ¿no? A mis colegas a veces le digo, ¿no? Déjalo, por ejemplo, este chico no domina mucho matemática y no lo fuerces, tranquilo o tranquila, poco a poco va a aprender, ¿no? Entonces, respeto mucho el estilo de aprendizaje de cada estudiante, eso sí, porque quizás mi fuerte no puede ser matemática, pero sí arte. Entonces, a través del arte que tengo que enseñarle la matemática, muy sutilmente ir por ese lado, ¿no? O, o ya, por ejemplo, le gusta más la parte de lectura. ¿Cómo puedo yo a través de la lectura enseñarle la matemática, ¿no? Quizás hay algún cuento, hay alguna novela, o puede ser alguna, hasta he logrado hacer con parábolas, ¿no? Wow. Usaba parábolas de la Biblia, ¿y qué parte de la matemática entraría ahí, por decir, ¿no? Les hacía. Entonces, como que, sí, entonces se quedan encantados, ¿no? Entonces, como que ya hay que hacerle perder él el miedo porque en casa los padres son los que crean los clichés. Recuerdo mucho, ¿no? A muchos padres, porque he tenido la oportunidad también de atender chicos particulares. Ya, va a llegar el examen de matemática. No, profesora, profesora hasta las 12, 1 de la mañana, ¿no? Ya, 1000 ejercicios. Porque los papás con ese examen de matemática, no, es que la matemática es difícil. Entonces son ellos los que empiezan a sembrar el temor al estudiante y el estudiante va con esa predisposición de que la matemática es difícil, ¿no? Y cualquier otra área, ¿no? Si yo le creo una predisposición, va a tener miedo. Entonces, dejémoslo ser libres, respetemos su forma de aprender, su edad, no quememos etapas. Cuando digo no quemar etapas, por ejemplo, un niño de inicial no se le debe enseñar a leer así, por ejemplo, las grafías, ¿no? No el abecedario. Que puede leer imágenes, puede hacerlo. Puede leer quizás una rayita y que para él significa su casita. O puede haber hecho muchos trazos y que para él pues sea la carta hacia su mamá, hacia su papá y que diga algo. Esas cositas puede leer, ¿no? Porque hay diferentes tipos de lecturas a base de las edades, pero que un papá, por ejemplo, esté orgulloso de su hijita o hijito, que a los 4 años o a los 5 años ya lee el periódico, está quemando etapas. Dejémosle que juegue, dejémosle que viva su fantasía para así que ayudar a desarrollar ese cerebro sano y tranquilo, ¿no?
¿Quién no quisiera volver a ser niño y jugar todo lo que puedas? Sí, ¿O quién no quisiera volver a ser adolescente y divertirte con tus amigos, ¿no? Entonces, no quememos etapas, ¿no? Por ejemplo, hay colegios, entre comillas, preuniversitarios, ¿y qué hacen? Estresarlo al estudiante. Y cuando llegan a la universidad están cansados, no quieren hacer, ¿no? Hace muchos años tuve la experiencia de conversar con decanos, el decano de la Facultad de Matemática en la UNI, y él me decía, ¿no? Los chicos que generalmente concluyen, por ejemplo, matemática pura o las ingenierías, en su gran mayoría son de la sierra o son chicos que vienen del campo, que no han quemado etapas, no han vivido su niñez, su libertad y tranquilos y fluyen en su aprendizaje. No vienen con cantidad de conocimientos, pero sí ávidos por aprender, ¿no? Entonces, la niñez, la adolescencia se tiene que dar en forma tan natural, y para qué vivir apurados. Si el niño tiene que ser feliz, el adolescente tiene que ser feliz, y si es feliz, va a aprender, ¿no? Son cosas que tenemos como adultos respetarlo, ¿no? Así es, Lilian. claro, claro, tiene mucha razón en todo lo que comenta, ¿no? De que o sea, cada niño tiene su etapa de poder aprender. Ya bueno, eres un niñito, aprendes hasta acá, vas creciendo, vas aprendiendo más, vas adquiriendo más conocimiento, ¿no? Y ya, cosa que tampoco al final la persona se termina cansando o abrumando de tanto estudio. Y bueno, ¿usted suele capacitarse en cuanto a los métodos de aprendizaje? Sí, Lilian. Me llevo a veces noches investigando sobre todo, ¿no? Cuando durante mi clase veo alguna falencia, y a veces digo, no, no es el niño, soy yo. Entonces, yo tengo que cambiar, ¿no? Yo me tengo que hacer entender. El niño no tiene por qué entenderme a mí, sino yo tengo que hacerme entender, ¿no? Entonces, hace un momento te decía, tengo que respetar ese estilo del aprendizaje del estudiante, su ritmo de aprendizaje, ¿no? Y sí, sí, voy leyendo, voy escuchando, ahora que, bueno, los maestros hemos dado un giro de 180 grados, ¿no? Nuestra visión ha cambiado, entonces busco información en internet, por videos, ¿no? ¿Qué dicen los investigadores acerca de, ¿no? Sí, suelo estar muy comprometida con mi profesión, ¿no? En lo que respecta, por ejemplo, a niños y adolescentes, ¿no? Ahí sí estoy abrumada de lecturas, de videos. A veces en las ponencias, estos investigadores dicen, no, tal autor o tal persona ha investigado, apunto y empiezo a googlear, ¿no? A ver qué dice, qué más hay, ¿no? Porque mis maestros sí me han enseñado que uno tiene que saber la base teórica, ¿no? El marco teórico de lo que yo voy a hacer, de lo que pretendo aplicar, ¿no? ¿Dónde está sustentado o cómo fue esa investigación, ¿no? Entonces veo y luego lo aplico y me doy cuenta que como docente soy yo la falla, ¿no? Entonces, porque como te decía, ¿no? No todos tenemos el mismo ritmo ni el estilo de aprendizaje, entonces tengo que hacer que mi enseñanza sea mucho más personalizado, ¿no? A uno quizás sonriendo le puedo enseñar, al otro quizás un poco seria, al otro jugando, entonces va a ser distinto, ¿no? Como ellos también van a responder de una forma distinta, entonces hay que respetar mucho a la persona. Así es. Claro. Es una Tiene- profesión linda lo que es ser docente, pero hay que estar muy comprometidos. Sí, estar actualizándose a cada momento, ¿no? Porque los niños van cambiando también en todo momento, entonces es ir cambiando de la mano con ellos, pues. Y bueno, ¿por qué usted cree que no todos los alumnos logran aprender de la misma manera?
somos únicos e irrepetibles, ¿no? Entonces, cada quien tiene su estilo, tiene su ritmo, vienen de diferentes familias, con diferentes costumbres, tienen diferentes aprendizajes de su entorno, ¿no? Hace poco conversaba, por ejemplo, del cuidado de los pequeños en casa, a quién se lo encargaban ese cuidado, ¿no? Eh, Hablo, por ejemplo, de una jovencita que puede venir de la sierra a cuidar a un niño. ¿Cómo yo le puedo pedir que lo haga de cierta manera si esta joven ha sido creada o criada también en otro contexto, ¿no? Con diferentes costumbres? Quizás no había ducha en su casa, entonces no sabe usar una ducha, se baña con un balde, una tina, qué sé yo. Quizás no tenía una mesa donde poner su plato y comía sentada en el piso. Entonces no le puedo exigir que las cosas que yo pretendo hacer como citadina quizás, que ella también lo haga, ¿no? Es igual en el aprendizaje. Cada quien tiene su forma de aprender. Cada quien con sus saberes previos va al colegio, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? El café se hierve y los otros no se van a espantar porque como que el café se hierve, pues así lo tomo yo, así lo aprendí. No, 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 así no es esa forma, tienes que pasarlo o lo tienes que poner a la cafetera eléctrica y que ni siquiera yo puedo tener idea de que existe una cafetera eléctrica, ¿no? Lo mismo pasa en el aprendizaje, todo depende de su entorno, de las costumbres familiares, de los o de las diferentes actividades que ellos pueden realizar, ¿no? Por ejemplo, yo enseño por el cercado de Lima y los chicos, cuando hablas de comercio, cuando hablas de dinero, fluyen. Si le dices cuánto es 5,3 más 5,2, te quedan mirando, pero si le dices cuánto es 5 soles 20 más 5 soles 30, ahí sí, al toque te sacaron la cuenta, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Preguntarle de acuerdo a su realidad, que es, que es un poco quizás más difícil, ¿no? Pero somos responsables de la sociedad que estamos formando. Ujú. ¿Y cómo cree usted que este problema, por así decirlo, puede o tendría que ser solucionado? Capacitación, capacitación a los docentes, ¿no? Igual que a los estudiantes, hay que tener paciencia para que cambien su forma de enseñar, su forma de tener la percepción de la educación. Hay que trabajar con ellos, ¿no? Sé que si se trata desde el gobierno, es una inversión fuerte, por lo que hemos sido formados en otra, vamos a decir, en otro contexto. Nos han enseñado de otra forma y estamos amoldados a eso, ¿no? Y tenemos que tomar conciencia en que estamos trabajando con ciudadanos eh, de otras etapas, ¿no? Con futuros ciudadanos activos, por ejemplo, ¿no? Si enseño un primer grado, lo tengo que preparar. Por ejemplo, si el niño tiene 6 años, dentro de 10 o de 15 años va a ser un ciudadano activo. Entonces tengo que pensar, ¿cómo le voy a enseñar a este niño que dentro de 15 años va a ser un ciudadano activo? ¿Cómo va a ser la tecnología? ¿Cómo va a ser esa sociedad? O sea, hay que proyectarnos, ¿no? Y creo yo que la responsabilidad de la sociedad cae sobre nuestros hombros, en todos los docentes, sean de la ciudad, de zonas rurales, pero necesitamos ser capacitados, entrenados para poder trabajar a conciencia con nuestros chicos, ¿no? Pero con paciencia, no con amenazas, porque suele pasar, ¿no? Si no pasas este examen, te quedas sin trabajo, o si no, bueno, pues no subes de nivel o no se te agrega el sueldo, ¿no? Y la remuneración
de hecho que tiene que mejorar, ¿no? Para que ese profesor o esa profesora también no solamente espere capacitaciones del Estado, sino también por su propia cuenta, ¿no? Por ejemplo, hay muchos de nosotros que hacemos un esfuerzo por tener la tecnología en casa, pero no todos podemos. Entonces, es una realidad un poco fuerte, como se ha dado el caso, por ejemplo, de nuestros niños, por no tener conectividad, simplemente están aprendiendo a cómo se puede, ¿no? Igual también pasa con los docentes, ¿no? Quizás en la ciudad, bueno, de alguna manera tenemos la conectividad, tenemos el internet, pero si me pongo a pensar, aquí bien cerquita en Lima, no sé, vayamos por ejemplo a Tanta, que es un distrito de una provincia de Lima, ¿no? Ujú. No hay conectividad. A Wow. veces llegas ahí o te alejas de ahí un par de kilómetros, ni siquiera funciona lo que es llamadas de emergencia. Entonces, Wow. ¿no? ¿Cómo hacemos? Entonces, tiene que haber políticas claras para abordar el tema, ¿no? El tema de educación es bastante amplio y si nosotros queremos cambiar, pues los docentes necesitamos apoyo, ¿no? Así es, más oportunidades. Claro, claro, sí, tiene mucha razón. Y bueno, ya para poder terminar la entrevista, ¿por qué cree que se debe saber identificar las diferentes inteligencias de los niños, de los adolescentes? Una muy buena pregunta, Lía. Cada docente tiene que identificar cómo aprende el estudiante para que el chico fluya en su aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, si un niño es kinestésico, va a aprender jugando. Esas normas que podamos enseñarle lo va a hacer jugando. Y si yo le enseño leyendo, simplemente no lo va a aprender porque no es su forma de aprender. O si yo a un niño que es visual, le enseño más hablando y su forma de aprender no es escuchando, sino es visual. Hay que trabajar gráficos, ¿no? Ujú. Y hay que apoyarle en lo que más destaca, no en lo que menos destaca, sino en lo que más destaca, ¿no? Supongamos que un niño destaca en comunicación. Ahí es que tengo yo que apoyarlo más. ¿Por qué? Porque voy a potenciar ese talento, ¿no? Ese talento por ejemplo, del área de comunicación, puede llegar a ser un gran comunicador social, puede llegar a ser un gran novelista, Mm. ¿no? Y respetar pues, las otras áreas tranquilo, irán trabajando, pero esa fortaleza tenemos que apoyarlo. Por eso es, Lian, hay que ver cada niño o cada joven en qué destaca más, porque ese es su talento, ¿no? Porque van a llegar a elegir una carrera de acuerdo a su talento, no porque dice la mamá, ¿no? Si yo soy ingeniero, no le voy a forzar a mi hija o a mi hijo que sea ingeniero. Claro, Quizás tenemos otro premio Nobel ahí latente y estamos forzando a que sea ingeniero, ¿no? Como claro. dice el refrán, ¿no? Zapato o zapatero a su zapato, ¿no? Sí, sí, es muy cierto y es como que, o sea, bueno, creo que eso se veía más antes, ¿no? Que si el papá o la mamá era policía, no sé, el hijo ya tenía que ser sí o sí policía, pero no es algo que de repente de verdad quiere el niño, pues, ¿no? De repente el niño tiene otras habilidades y va a destacar más por esas habilidades. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias, Mila, por brindarnos su tiempo y compartir con nosotros su experiencia. Ha sido muy enriquecedor en realidad. Saber que a pesar de que, bueno, ya tienes bastante tiempo enseñando a niños y jóvenes, sigues capacitándote y sigues como que queriendo aprender también de ellos, ¿no?
para que ellos logren adquirir todo el conocimiento posible. Muchas gracias. Gracias a ti, Lian. Gracias por este espacio.